vamos a entender un poquito cómo funciona mejor cada uno de esos puntos. La oración. Como dice la confesión de fe, la oración con acciones de gracias, siendo una parte especial del culto religioso, la exige Dios de todos los hombres, y para que le sea acepta debe hacerse en el nombre del Hijo, con el auxilio del Espíritu, conforme a su voluntad, con conocimiento, reverencia, verdad, fervor, fe, amor, perseverancia, y si se hace realmente en lengua vulgar. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que nosotros tenemos como parte del culto la oración como nosotros conocemos. Pero eso aquí indica dos cosas, porque la oración es tan solamente esta oración que nosotros recién hicimos al terminar las alabanzas, oramos, pero también la oración es un sentido más amplio, más general, toda nuestra expresión hacia Dios. En un sentido específico es ese, como la súplica misma, en sí mismo, el acto del alma que se ocupa en presentar sus deseos a Dios, pidiéndole que cumpla y socorra sus necesidades. Esto es la oración que nosotros hacemos, como hacemos en nuestras casas, como hacemos en un momento de intercesión, de confesión de pecados, eso. Pero también es parte del culto toda la expresión que parte de nosotros y se comunica hacia Dios. Luego, la alabanza que nosotros cantamos es un tipo de oración. Incluso cuando nosotros estamos leyendo textos de la Biblia, de acuerdo con la manera como nosotros hacemos, lo hacemos en espíritu de oración también. Toda nuestra manera de expresarnos hacia Dios en el culto debe tener eso en mente. Yo estoy buscando la presencia de Dios. Y el sentido básico de la oración es ese, buscar la presencia de Dios. Luego, el culto posee ese elemento clave. El culto es un ambiente donde yo busco, donde yo entro en la presencia de Dios. Nosotros sabemos que el culto pasó por un proceso distinto en el Antiguo Testamento. Ellos tenían un lugar donde Dios estaba. Luego, el concepto de ellos, adorar, era ir a un lugar. En nuestros días, desde el Nuevo Testamento, desde que Cristo rompió el velo, adorar no es ir a un lugar, porque Dios no está en un lugar. Adorar es ir directamente a Dios, porque nosotros tenemos libre acceso a su, como dice la palabra, trono de gracia. Luego yo tengo que tener esa conciencia de la osadía y entrar en la presencia de Dios. Después vamos a ver dónde se aplica el culto, pero por mientras, oración es esa, la oración, la expresión nuestra de dirigirnos hacia Dios, de buscar la presencia de Dios. Pero también el culto es regido del inicio al fin por la palabra. Bueno, si es Dios quien establece cómo Él quiere ser adorado, obviamente que el culto que agrada a Dios es un culto bíblico. Es un culto que busca en la palabra saber cómo debe ser aplicado. Y por eso la palabra es parte esencial. Como dice la confesión de fe, la lectura de las Escrituras con temor reverencial, la sana predicación, el escuchar conscientemente la palabra en obediencia a Dios, con entendimiento, fe y reverencia, son parte del culto religioso ordinario a Dios. Interesante lo que dice la confesión de fe. No solamente la predicación, pero la atención también. ¿Sabe por qué? Porque hay un detalle que muchas veces a nosotros nos escapa. Es que el culto no es el pastor o el dirigente que ofrece. El culto no hay gente que ve el culto. Las personas participan del culto. Diferentemente de la Iglesia Católica, donde muchos van a ver un culto, aquí nosotros somos invitados a participar del culto, a ser partes del culto. Luego, del pastor, del dirigente, del músico, todos nosotros estamos en el mismo nivel, entrando en la presencia de Dios de la misma manera. No hay niveles especiales, no hay niveles inferiores. En la presencia de Dios no hay laicos y sacerdotes. La presencia de Dios son todos los adoradores que entran ahí. Y su palabra es la que guía. Por lo tanto, la reverencia del pastor al predicar, o del predicador al predicar, debe ser la misma del participante, del adorador al escuchar. Porque
Mientras escucho, adoro. Mientras pongo atención, adoro. Esta adoración como una oración. Esto de reverencia como una alabanza especial. Nosotros tenemos que valorar eso porque la palabra de Dios es el centro del culto. No porque la palabra misma es el centro, sino que porque Dios es el centro. Tenemos la palabra y la oración como elementos esenciales del culto. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que tenemos como centro a Dios. Tener a Dios como centro de nuestras atenciones significa deshacer de mis deseos, de mis atenciones y buscar centrar todas las atenciones en Él. Infelizmente nosotros nos concentramos en tantas cosas excepto en Dios. Por eso muchas veces no escuchamos a Dios hablar en el culto. Por eso muchas veces regresamos vacíos para nuestras casas. Porque no hemos puesto nuestras atenciones en Dios. Estamos con nuestras atenciones en tantas otras cosas, en tantos otros hermanos, en tantos otros problemas. Que Dios, no vimos a Dios, no escuchamos a Dios, no adoramos a Dios. Por eso la palabra, la predicación de la palabra y la oración, la expresión nuestra, es el centro del culto. Porque en el culto nosotros, es como cuando nosotros vamos a hacer una visita a alguien. Imagínate ir a la casa de alguien, entrar en su casa, sentar en su living, comer de su comida, sin hablar con esa persona, sin disfrutar de la presencia de esa persona. Infelizmente muchos de esos cultos son así. Eso, si se pasa en mi casa, bueno, cualquiera de nosotros se sentiría ofendidísimo que alguien venga en su casa, disfrute de su casa y se vaya sin hablar una palabra, sin tomar en cuenta. Infelizmente nosotros hacemos así constantemente. Venimos a la casa de Dios y nos olvidamos de Él porque esperamos que algo nos entretenga. O simplemente venimos para cumplir con nuestra labor religiosa. Yo tengo que ir porque me hace bien. Nosotros siempre decimos eso. Hace bien ir a la iglesia. Tengo que ir porque me hace bien. La verdad es que no tengo que venir porque me hace bien. No tengo que cultuar a Dios porque me hace bien. Si yo voy a cultuar a Dios de verdad, mi culto tiene que ser para agradarle a Él, hacerle bien, para regalarle. Es como ir a una fiesta y llevar un regalo. Yo tengo que tener ese concepto del culto. El culto es un lugar donde voy a entregar. Cuando me entrego completamente, cuando me vacío en la presencia de Dios, Él me llena de su gracia, de su amor. Y hay en ese momento una bendición que ninguna otra persona que no ha estado ahí puede disfrutar. La bendición que Dios derrama sobre su pueblo cuando su pueblo está en adoración es una bendición única. Tú puedes llegar a tu casa y compartir el mensaje, pero la bendición de ellos no será la misma. Pero solo disfrutamos de esa bendición cuando nuestros ojos están fijados en Dios, por medio de la oración y por medio de la palabra. Pero nosotros también entendemos que por ser Dios el centro de nuestra adoración, la palabra y el momento de la predicación es el momento más importante del culto. Pero todo lo que nosotros hacemos antes y después es para centrar la palabra, es para explicar la palabra y es para aplicar la palabra. Porque lo que yo hablo para Dios es importante, pero no es más importante lo que Dios me habla a mí. Esa es la razón por la cual la palabra es el centro. Todo lo que nosotros hacemos, y pongan atención en eso, desde el inicio del culto, es para llegar al momento de la exposición de la palabra. Por eso nosotros hemos aplicado durante varios domingos un estilo de culto temático. Y la idea es que tenga que ver con el tema de la predicación, para que el culto sea una unidad, para que sea comprensible. El culto que agrada a Dios es un ejercicio comprensible a la razón, comprensible al corazón, y por supuesto una entrega honesta y verdadera a Dios. Por lo tanto, es fundamental que toda la liturgia coopere para la explicación de la palabra, para la exposición de la palabra, para la comprensión de ella.